Hola, buen día. Espero te sientas muy bien. Te saluda nuevamente el profesor Luis Gómez y continuamos en histología con el estudio de los tejidos y órganos linfoides. En este tercer video estaremos estudiando y haciendo la descripción histológica de los ganglios linfáticos. Estos son órganos linfoides secundarios, son órganos múltiples que en el cuerpo hay alrededor de 600 a 700 ganglios linfáticos que están interpuestos entre la circulación linfática. Y como podemos apreciar en esta imagen introductoria, estos órganos se concentran en regiones como la del cuello, debajo de las axilas, en las ingles, en el mediastino anterior y en la periferia, rodeando a los grandes vasos sanguíneos que se ubican en el abdomen. En esta segunda diapositiva te muestro una imagen esquemática del ganglio linfático. Vamos a detallarla para poder comprender los cortes histológicos que observaremos a microscopía óptica. Como te mencioné anteriormente, este es un órgano linfoide secundario. ¿Qué quiere decir? Que en el parénquima de este órgano, estas células van a brindar un microambiente donde aumenta la probabilidad de que los linfocitos se consigan a sus antígenos o a los antígenos para los cuales fueron diseñados, ¿sí? Entonces, de entrada, para que pueda haber este primer proceso o esta fase de reconocimiento de la respuesta de la inmunidad innata, entonces deben estar presentes en este parénquima células presentadoras de antígenos profesionales como los macrófagos, las células dendríticas, por supuesto que presentan a sus antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y son reconocidos por los linfocitos T. Una vez que el linfocito T ya está, cumple con esta fase de reconocimiento, ellos se inmunocomprometen, ¿sí? Y este inmunocompromiso no es otra cosa más que estas células de por vida van a actuar, o su propósito va a ser buscar al antígeno para el cual fue diseñado, al cual estimuló esta respuesta, y tratar de eliminarlo, ya sea por una respuesta adaptativa celular o una respuesta adaptativa humoral. Por supuesto, la celular la llevan a cabo los linfocitos T y la humoral los linfocitos B. Y entonces en este órgano ellos quieren su inmunocompromiso, ¿sí? Se comprometen a eliminar el antígeno por el cual fueron estimulados o reconocidos en estos órganos, ¿sí? Recuerde que en el timo, por ejemplo, que es un órgano linfoide primario, los linfocitos T adquieren su inmunocompetencia, que es adquieren su receptor y este receptor hace capaces a los linfocitos de reconocer a los antígenos. Y estos antígenos ellos los consiguen con una alta probabilidad en los órganos linfoides secundarios, como lo es el ganglio linfático, ¿sí? Lo otro que debemos saber es que estos ganglios linfáticos son órganos linfoides encapsulados. Yo sé que en esta imagen esquemática la cápsula no está tan pronunciada como desearía, pero vamos a tomarla como la línea negra que bordea toda la periferia de este órgano y que te señalo acá con la flecha anaranjada donde dice cápsula. Esa línea, fíjate que describe una forma de este órgano en forma riñonada o en forma de haba o en forma de frijol, donde se describe entonces a la izquierda una cara convexa y a la derecha una cara cóncava. Justamente en esa concavidad, que es esa invaginación o esa escotadura que presenta esta cara, va a haber una estructura histológica que se conoce como hilio. En el hilio, la cápsula sufre un engrosamiento, se hace más gruesa y por esta región van a ingresar y van a salir vasos, los vasos sanguíneos como las arterias y venas, los vasos linfáticos y los nervios. Todo órgano cuando tiene hilio o están encapsulados y poseen hilio van a tener esta región engrosada donde entran y salen arterias, venas, vasos linfáticos y nervios. Bien, vamos a detenernos un poco en la cápsula porque esta es muy importante. La cápsula de este órgano es una cápsula delgada de tejido conectivo denso, formado en su mayor cantidad por fibras, colágenos y fibras reticulares. Y que es importante histológicamente esta estructura porque en relación a esta cápsula podemos ubicarnos y podemos
analizar, conseguir y buscar otras estructuras histológicas importantes para el reconocimiento y el análisis de estos tejidos. Entonces, todo lo que vemos en amarillo son cavidades que existen dentro del órgano y es por donde va a circular la linfa. Recuerden que estos órganos están interpuestos en la circulación linfática y entonces los antígenos que van a estar expuestos aquí en esta región o en estos órganos proceden o provienen de la linfa, ¿sí? Provienen entonces de aquellos órganos de aquellos agentes agresores que pudieron ingresar hasta el tejido conectivo y del tejido conectivo por difusión y la formación de la linfa, de la ultrafiltración de la matriz extracelular del tejido sanguíneo, entonces pasan hacia los capilares linfáticos, que recuerden que son más permeables que los capilares sanguíneos, y permite el paso entonces de estos antígenos hacia la linfa, donde pasan por estos ganglios linfáticos como estructuras de detención y retención de estos antígenos para que puedan conseguir los linfocitos circulantes. Bien, la cápsula, entonces esto que bordea y recubre a toda la periferia del órgano, y fíjate la porción que está inmediatamente por debajo de la cápsula. A esta cavidad recibe el nombre de seno subcapsular. Identifícalo en esta imagen. La cápsula emite tabiques o trabéculas, que son estas líneas pequeñas, delgadas, que vemos interpuestas en estas regiones. Nótelo. Sí, en la parte inferior, encima de la cóncava, de la palabra cóncava, fíjate que te identifico una trabécula. Es esa línea negra, que no es más que una invaginación o una proyección de la cápsula de tejido conectivo denso que recubre este órgano, se invagina hacia su parénquima, invade al parénquima, ¿sí? Entonces, eso es la trabécula. Ese seno o esas cavidades que vemos amarillas alrededor de esas trabéculas recibe el nombre de seno peritrabecular. Peri de alrededor. ¿Alrededor de quién? De la trabécula. Debajo de esta región de la trabécula vemos otras porciones amarillas que es el seno medular, porque el parénquima de este órgano, al igual como lo vimos en el timo, el parénquima se clasifica o se divide histológicamente en corteza y médula. La corteza va a ser la porción del parénquima que está más próxima o más cercana a la cápsula. La corteza recibe a su vez una subclasificación. La corteza que está más externa o más periférica, sencillamente vamos a llamarla corteza, que es lo que vemos con la palabra C, la letra C. Este es la corteza más externa o más periférica. Nota que en estas regiones de la corteza se ubican estas estructuras redondeadas que nosotros ya las conocemos, vamos a darle nombre, se llaman nódulos linfáticos o folículos linfáticos. Fíjate que tiene un centro más claro, con una periferia más oscura, dando como una estructura de corona. Estos entonces son nódulos linfáticos secundarios, entonces que están sufriendo una expansión clonal. Y estos en estas regiones se concentran o están formadas en su mayor proporción por linfocitos B, que están sufriendo una expansión clonal. Y bueno, de aquí por división mitótica, diferenciación y proliferación, entonces darán origen a los plasmocitos, que son las células responsables de producir los anticuerpos. Debajo de esta corteza externa estará próxima a ellos una región de la corteza también que está más cercana hacia la médula y recibe el nombre de paracorteza, que vemos acá con las letras PC. En esa paracorteza se concentrarán con tendrán una mayor concentración los linfocitos T. Entonces, en la corteza será la zona dependiente de la médula ósea, porque recuerden que los linfocitos B en la vida extrauterina se derivan de la médula ósea. Mientras que la paracorteza será la zona entonces timo dependiente, porque están conformados en su tienen una mayor concentración de linfocitos T. Ahora, más interno, invadiendo hacia la médula, fíjense que estas regiones tienen figuras interdigitantes o estas prolongaciones que se proyectan hacia el centro de la médula, van a recibir el nombre de cordones medulares. Y en estos cordones medulares
van a ubicarse con una mayor concentración los plasmocitos. Esto quiere decir que estas células van a estar fijas en estas regiones y van a estar produciendo los anticuerpos y liberándolos directamente hacia la linfa. Bien, vamos a seguir la circulación linfática. Por la cara convexa ingresan los vasos linfáticos aferentes. Aferentes es que entra y son los que están señalados con la flecha en la cara convexa. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 vasos linfáticos aferentes que ingresan. Una vez que ingresa, la linfa pasa al seno subcapsular, choca con el tabique y alcanza la región del seno peritrabecular. Luego por el seno peritrabecular pasa por las cavidades que están entre los cordones medulares hasta alcanzar el seno medular. Una vez en el seno medular pasan entonces a la región del ilio, por donde salen a través de los vasos linfáticos eferentes. Bien, hicimos una descripción histológica completa de este órgano. Vamos a pasar entonces, antes de ver las micrografías, los cortes histológicos, vamos a ver un poco la circulación sanguínea, ¿no? Esta sería una imagen especular de lo que vimos anteriormente. Vemos la cara cóncava a la izquierda y la cara convexa hacia la derecha. Y vemos entonces que por la región del ilio entra la arteria en rojo, bueno, forma la arteriola se ramifica en un plexo capilar, y de los capilares entonces forman las vénulas postcapilares y esta organización clásica que ya observamos en el sistema vascular sanguíneo, hasta formar finalmente la vena que sale a través del ilio para la circulación sistémica, ¿no? Fíjate cómo se concentra o cómo está ese plexo ubicándose justamente en la corteza, que es donde la corteza o la porción más externa, que es donde se ubican los nódulos o los folículos linfáticos. Entonces estos linfocitos derivarán o vendrán de circulación sanguínea y también pueden venir de la circulación linfática. Ok, ahora sí, vemos acá un corte teñido con hematocelina eosina del ganglio linfático. Vemos un poco aumento. Fíjate la cápsula rodeando toda la porción periférica de este órgano, formando esas pequeñas trabéculas que son incompletas, al igual que en el timo, y solo llegan hasta la corteza, no ingresan a la médula. ¿Sí? Vemos que la corteza es la región que expresa una coloración o una tinción más basófila, y es de esperarse porque en estas regiones se concentran mejor los linfocitos, tanto los B como los T, y vemos que la médula tiene una eosinofilia asociada. Bien, entonces la porción más periférica será la corteza, y en esta región se concentrarán o estarán ubicados los nódulos linfáticos o los folículos linfáticos, que te señalo acá en azul, en círculos azules, dos nódulos linfáticos secundarios que están en expansión clonal y se ubican en la región de la corteza. La paracorteza realmente es como una zona de transición, o es el límite entre la corteza y la médula, y en esta región se concentran mejor los linfocitos T. Entonces, para corteza, timo dependiente; corteza, médula ósea dependiente. Y en la médula, bueno, vamos a conseguir los cordones medulares, que esto sí tenemos que detallarlo, serían las zonas un poco más oscuras e interdigitantes que se ubican en esta región y que concentran en su tienen una mayor concentración entonces de los plasmocitos y de otras células que ya los vamos a ver con más detalle, y que serían los responsables de producir entonces los anticuerpos, que serán liberados directamente a la linfa. Acá vemos con mayor aumento la cápsula. Fíjate, la cápsula delgada, bien eosinófila, y una pequeña trabécula que no se logran apreciar los espacios. Fíjate que la adventicia, o lo que vemos en la porción izquierda, fíjate que vemos adiposito, y sería la adventicia que se continúa con la cápsula hacia la izquierda. Ahora vamos hacia el parénquima del órgano. Hacia el parénquima vemos la corteza, y se logran apreciar acá dos centros germinativos que no son más que linfocitos B en expansión clonal,
haciendo división mitótica, diferenciación celular y proliferación hasta alcanzar entonces su maduración a células plasmáticas que van a migrar desde estas regiones entonces hacia los cordones medulares donde van a producir anticuerpos, ¿sí? Y algunos van a ser liberados hacia la linfa hasta llegar al tejido conectivo, primero a sangre y después a tejido conectivo, donde producirán también anticuerpos en estas regiones. En esta siguiente imagen, fíjate cómo se identifica bastante bien acá y bien eosinófilo la cápsula. Inmediatamente por la cápsula, fíjate que acá sí se ven mejor los espacios, ¿sí? El seno subcapsular, que estará inmediatamente por debajo de la cápsula, y entre la trabécula vemos entonces los espacios peritrabeculares. Acá apreciamos también dos nódulos linfáticos o folículos linfáticos con su centro germinativo y bueno, que ya sabemos que corresponden a linfocitos B que están en expansión clonal. Acá en mayor aumento quiero que nos fijemos en las cavidades, ¿no? En el seno subcapsular y en el seno peritrabecular. Tenemos un centro germinativo en una de estas cortezas, ¿no? Y fíjate que el espacio tiene estas células y estas estructuras, perdón, que tienen prolongaciones. Entonces vamos a ver qué células están presentes ahí en esa región. En esta imagen te presento entonces a mayor aumento las células que están presentes en estos senos o en estas cavidades, tanto en el seno capsular como el peritrabecular. Aquí vamos a conseguir células presentadoras de antígenos que van a cumplir con la función de hacer un filtro y retener a los posibles antígenos que puedan pasar por ahí desde el tejido conectivo a través de la circulación linfática. Entonces estas serán macrófagos, células dendríticas y fíjate cómo se unen desde un extremo a otro extremo, haciendo un verdadero filtro a través de su cuerpo, ¿no? Y ahí retienen y identifican y fagocitan a todas estas sustancias extrañas que están ingresando a través de la circulación linfática. Bien, entonces vamos a pasar a los senos medulares. En los senos medulares, como te digo, en los cordones se van a ubicar los plasmocitos que derivan de la expansión clonal de los linfocitos B en la porción de la corteza y van a producir anticuerpos y enviarlos directamente a la linfa y muchos plasmocitos van a pasar a la circulación linfática para alcanzar la sangre y finalmente llegar a los tejidos conectivos donde van a cumplir la función. Fíjate acá en esta imagen cómo te presento unos plasmocitos dentro de los cordones medulares y aquí estos plasmocitos que están fijos en esta región van a encargarse de producir inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G que llegarán al plasma sanguíneo, a la linfa y finalmente a la sangre. IgM en el caso de ser una infección por primera vez e IgG en caso de ser una infección secundaria. Hay una célula muy interesante conocida como célula dendrítica folicular que mira su forma y su estructura, que no es una célula que fagocita, sino que retiene al antígeno. Ella reconoce a los complejos que forma antígeno y anticuerpo y los retiene para que sean reconocidos por los linfocitos. Fíjate los linfocitos pegados o adheridos a las interdigitaciones o a las extensiones que emite el citoplasma de esta célula. Esos antígenos y ese complejo antígeno-anticuerpo van a estar pegados o adosados a la membrana plasmática de estas prolongaciones y los retienen, ¿sí? Entonces esto cumple con la función de retener a los antígenos. Por eso los ganglios linfáticos son sitios de retención de antígenos para que sean reconocidos entonces por los linfocitos. Estas células dendríticas foliculares van a estar alrededor entonces de los folículos o de los nódulos linfáticos que como ya sabemos se ubican en la periferia o en la corteza más externa, más cercana hacia la cápsula, ¿sí? Acá con esta imagen quiero resaltarte que la importancia del estroma en estos órganos sí están formados por una doble red tanto de fibras reticulares que forman un citoretículo más las fibras reticulares y de las células reticulares. Las células reticulares forman un citoretículo y las fibras reticulares forman otra red. Entonces serán sitio también para retener y dar sostén
y filtrar a la linfa, ¿no? Y retener entonces células del parénquima, macrófagos, células dendríticas, linfocitos, todo lo que ingrese por ahí va a ser filtrado a través de estas estructuras de doble red, tanto celular como de fibras reticulares. Esta coloración ya la conocen, o esta reacción histoquímica que es impregnación argéntica. Entonces, los ganglios linfáticos, ¿qué funciones cumplen? Filtran la linfa, entonces ellos van a retener a los antígenos que ingresan a través de la circulación linfática y los retendrán para que aumenten la probabilidad de que los linfocitos los consigan y los reconozcan en estos órganos. Tienen la importancia también de mantener y producir a los linfocitos B en los nódulos linfáticos que se ubican en la corteza, y estos linfocitos B pues por diferenciación, maduración, llegarán a formar entonces los plasmocitos que se ubicarán en los cordones medulares para producir anticuerpos. Y también tienen la función pues también de albergar linfocitos T, sobre todo en la región de la paracorteza, que ya vimos que los mantienen a estos linfocitos aquí activos, tratando de encontrarse con su antígeno que puedan ingresar por vía linfática. Quiero resaltar también otra función o una parte muy importante de los ganglios linfáticos, y con esto termino este video, y es que cuando hay procesos tumorales, que las células entran entonces pierden su regulación de su ciclo de vida y entran en un crecimiento desordenado y de divisiones, estos tumores estas células pueden migrar desde el sitio donde están creciendo y pasar por el tejido conectivo e ingresar a circulación linfática. Esto quiere decir que van a llegar a los ganglios linfáticos. Este proceso es el que se llama o conocemos como metástasis. Entonces, la metástasis se ha descrito y se conoce ya, existe bastante información científica que inicia o migran a través de los ganglios de la circulación linfática, y estas células son a veces retenidos en los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces acá también pueden ser un sitio de presentación de estos antígenos tumorales que están presentando estas células de crecimiento descontrolado, ¿no? Entonces es un dato que quería ofrecerte para acá, para que conocieras dentro de las funciones de los ganglios linfáticos. Ok, llegamos al fin de este video, entonces los espero finalmente en el video de vaso. Que tengan todos buen día.